transformarse a glucosa y el glicerol. ¿Se acuerdan de dónde venía el glicerol? ¿De dónde obtenemos glicerol? Esto es de la cátedra 1 que fue la semana pasada. ¿De dónde viene el glicerol? Había un compuesto que tenía glicerol como base, que eran los ácidos grasos. Las grasas que tenían glicerol en su estructura, triacilgliceroles. ¿Ya? Entonces, este glicerol de las grasas se puede transformar en glucosa. Lo mismo que los aminoácidos, el lactato y el propionato. Entonces, cuando yo les pregunte en la cátedra 2, ¿cuál es el ácido graso volátil principal en la producción de glucosa? En los rumiantes, ustedes me dicen. El propionato. Ese es el ácido graso volátil principal. ¿Ya? Propionato. Del 55 al 65% de la producción de glucosa en el rumiante viene del propionato. ¿Y dónde se genera? En el hígado y en el riñón. Principalmente hígado. Las proteínas. ¿Ya? Vimos lo que pasaba con los carbohidratos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasa con las proteínas. Pensando que las plantas vegetales tienen un porcentaje de proteína de cerca de 16%. Si están en estado inicial, va a subir su porcentaje de participación cerca de un 24%. ¿Ya? Por ejemplo, un trébol o una leguminosa recién emergida tiene cerca de un 24% de proteínas en su estructura. Estas proteínas van a tener una absorción a nivel intestinal. No como proteínas, sino que como péptidos. Lo mismo que pasaba en los monogástricos, no son capaces de absorberse como proteínas completas, sino que como péptidos. Pero llegan a este sector del intestino y ahí se absorben como péptidos. ¿Qué se absorbe a nivel intestinal? La proteína microbiana, que dijimos venía de los microbios que van creciendo constantemente, y la proteína que no es degradada desde el alimento, es decir, la proteína que no es utilizada por los microorganismos. Estos microorganismos no van a utilizar toda la proteína y hay un porcentaje que se va a saltar el proceso de digestión proteica en el rumen. ¿De qué depende esta síntesis de proteína por parte de los microbios? Que es la que finalmente la mayoría de ella es absorbida por los rumiantes. Va a depender, por un lado, de las fuentes de nitrógeno que tenga el animal disponibles para generar sus aminoácidos, sus proteínas, y además va a depender de la energía que tenga el animal. Todo proceso de síntesis requiere energía. Y si los microbios se están replicando internamente y están creciendo, sintetizando proteína, necesitan energía. Entonces, esta síntesis de proteína va a ser más rápida o más lenta dependiendo del uso que esté dándole el microorganismo. Piensen que si tenemos una síntesis de proteína, para la síntesis de proteína podemos tener una degradación de proteína del alimento lenta. ¿Ya? Los microorganismos están tomando la proteína de los alimentos y de manera lenta la están degradando. Y eso va a dar una menor producción de amoníaco. ¿Ya? Mientras que si tenemos una degradación de la proteína del alimento rápida, o sea, los microbios toman toda la proteína y empiezan a degradarla, a cortar, tienen una producción de amoníaco alta. ¿Ya? El amoníaco es finalmente uno de los componentes que los microbios van a utilizar para su síntesis proteica. Y esta degradación rápida o lenta de la proteína va a depender de los carbohidratos. Es dependiente de los carbohidratos disponibles en la alimentación. O sea, si tenemos carbohidratos solubles que entregan rápidamente energía, vamos a tener la capacidad de que estos microorganismos estén degradando la proteína de manera rápida también, porque tienen la energía disponible para degradar la proteína y para sintetizar. Si tenemos pocos carbohidratos o bajos carbohidratos solubles, entonces vamos a tener una degradación proteica lenta. Tiene que existir entonces lo que se conoce como sincronización entre la proteína y entre la energía, o entre los carbohidratos de la dieta y las proteínas. No sacamos nada con darle mucha energía
si no tenemos la proteína para que los microbios sinteticen y crezcan y se repliquen al interior. Y acá tenemos un esquema que nos muestra la ruta de las proteínas en el rumen. Fíjense, chicos, por favor dejen el celular de lado. Después, más ratito, se siguen mensajeando. ¿Ya? Por acá, por allá. Después se siguen mensajeando. Quedan unos minutos de clase. ¿Ya? No. Es que me distraen a mí porque están ahí de un lado para... Entonces, enfóquese en la clase. Tenemos acá la ruta de la proteína, donde el animal consume el pasto, que tiene la proteína, se ingiere, llega al rumen, y acá en el rumen esta proteína, o parte de la proteína, salta, se pasa al proceso de la degradación, que se conoce como proteína bypass. Como su nombre lo dice, bypassea. Una proteína directa. Bypassea, ¿ya? Bypassea el rumen y todo lo que es la degradación microbiana. Pasa directamente desde el alimento hasta el intestino, que es la zona donde se absorbe. Este porcentaje es cerca de un 10 a 15% del total de la proteína. ¿Ya? El resto de la proteína va a transformarse en péptidos, o sea, se va a degradar o a digerir, y de péptidos va a pasar a aminoácidos, y estos aminoácidos van a ser captados por los microorganismos, así como el amoníaco. Tanto los aminoácidos como el amoníaco van a ser captados por los microorganismos para ir de un lado a otro, transformando o generando la proteína microbiana. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo una producción de amoníaco o una degradación proteica muy rápida? Dijimos que teníamos un aumento en el amoníaco. Si tenemos un aumento en el amoníaco, porque las bacterias no tienen energía para sintetizar la proteína microbiana, vamos a tener que este amoníaco va a ser absorbido como tal por las paredes del rumen y se va a dirigir al hígado. En el hígado se va a transformar en urea. Y esta urea va a poder salir por la orina, por la leche, o en caso de que estemos ante déficit de proteína, va a volver, se va a generar un reciclaje del nitrógeno y va a volver al rumen para transformarse en amoníaco y para ser utilizada por los microbios. ¿Sí? Profe, ¿cuánto dijo que era el porcentaje de proteína? Bypass, de bypass? 10-15%. Entonces, existe un reciclaje de nitrógeno en el organismo animal que se produce a través de la urea. ¿Y vuelve en forma de qué? En el hígado se transforma en urea, sale por la orina, si hay mucho, sale por la orina y sale por la leche, si no, vuelve y se transforma nuevamente en amoníaco en el rumen. ¿Ya? ¿Qué dijo de la proteína bypass? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un porcentaje que se escapa, que las bacterias no son 100% eficientes y hay un porcentaje que se escapa y pasa directamente al intestino. ¿Y eso tiene alguna complicación? No, de hecho, claro, en este caso nosotros queremos que las bacterias tomen la proteína de los vegetales y transformen los aminoácidos y todo lo demás en sus propias proteínas, pero la proteína del vegetal es igualmente buena. ¿Ya? Solamente que tendríamos deficiencias de ciertos aminoácidos, porque estos animales son herbívoros, entonces hay ciertos aminoácidos que están en baja proporción, pero como tenemos estas bacterias que nos apoyan con sus proteínas microbianas, no tenemos deficiencias de ningún aminoácido. Ya, entonces, ¿de qué va a depender que se genere más o menos proteína microbiana en coro? De la dieta y específicamente de un nutriente que son los carbohidratos, que son los que brindan energía. Entonces, las bacterias necesitan energía para producir proteína. Si no tienen energía, no van a producir proteína. Entonces, si produzcan más o menos proteína, va a depender si tenemos más o menos energía disponible para ello. ¿Quiénes van a regular entonces la proteína animal? La proteína que está en el cuerpo de nuestros animales lo van a regular, en este caso, los microorganismos ruminales, que son los que le van a entregar todo a la vaca, o la mayoría. ¿Ya quedó claro este esquema?
clarísimo. En la cátedra 2 tiene que estar clarísimo. Vamos a poner el mismo. No sé, guía no va a haber en esta oportunidad, pero va a haber un esquema o preguntas que tienen que conocer al revés y al derecho. ¿Ya? Este esquema, la digestión de los carbohidratos, de las proteínas por parte de los microorganismos, tienen que conocerla bien. ¿Qué pasa con los lípidos? Algo habíamos visto ya con el tema de la hidrogenación ruminal. Si se acuerdan, habíamos conocido que era una de las características de los lípidos que eran capaces de hidrogenarse, que era básicamente que desde ácidos grasos insaturados, o sea que tenían dobles enlaces, pasaban a ácidos grasos saturados. Y que esto, sí, y que esto lo producían las bacterias, ¿ya? Entonces las bacterias toman estos dobles enlaces, los rompen y los vuelven saturados. Y les pongo ahí el ácido esteárico, que es el ácido más común en la carne de los rumiantes, que tiene 18 carbonos, 0 doble enlaces, o sea, es un 18,0. Es el ácido esteárico. Entonces todo lo que viene insaturado desde los pastos, porque estos lípidos vienen desde los pastos, que eran ricos en ácidos grasos, linoleico, ¿ya? Que era 18,1. Todo el 18,1 se va a transformar en 18,0. O sea, de linoleico vamos a pasar a esteárico. Esa es la principal transformación que se da en la hidrogenación ruminal. Y ahí tenemos la transformación del ácido linoleico 18,2, perdón, había dicho 18,1, es el conjugado. Va a pasar a 18,2 cis-trans, va transformándose y pasa al baxénico, que es el 18,1, para luego pasar al esteárico. Todas esas transformaciones se van generando dentro del rumen, con los microorganismos, con estos lípidos insaturados. Por ejemplo, si tenemos, dijimos que la concentración total en una pradera estándar era de un 8% como mucho de ácidos grasos o de lípidos. Por lo general en la ración de las vacas, que son mezclas entre trigo, maíz y otros componentes, alfalfa, por lo general tenemos menos de 50 gramos de lípidos por cada kilogramo. ¿Ya? Eso es 0,5. ¿Ya? Bajo esa cantidad estamos mal, porque no le estamos entregando los lípidos que los rumiantes efectivamente necesitan. Y sobre 100, que sería un 10% más o menos, sobre un 10 a un 12% tenemos una alteración de los microorganismos donde se van a ver alterados y van a morir. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes? Si el pasto es muy grasoso o la comida es muy grasosa, si tiene un 12% de lípidos, ¿qué pasará? ¿Tiene menos carbohidratos? ¿El pH? No sé, imagínense, tenemos un vaso de aceite y tomamos un pasto y lo sumergimos en el aceite. Todo ese pasto, yo tomándolo de la puntita, todo ese pasto va a estar recubierto de aceite. ¿Cómo será la llegada para poder penetrar en la pared celular de ese pasto con aceite? Es más difícil, por lo tanto, los microorganismos no pueden penetrar de buena manera los nutrientes. Puede tener lo mismo de carbohidratos, puede tener lo mismo de proteína, pero a los microorganismos les va a costar mucho más. ¿Usted dijo eso? Ah, sí, de la pared celular. De la pared celular, claro. Tiene menos acceso a la pared celular. Entonces vamos a tener que no van a obtener los nutrientes, va a haber menor crecimiento de los microorganismos, menos nutrientes para los animales y finalmente no van a aprovechar el alimento de buena manera. Sobre 10% de lípidos en la dieta tenemos alteraciones de los microorganismos. Bueno, acá es un refresh de cómo se sintetizan las vitaminas del complejo B y la vitamina K, que en este caso corren también por cuenta de los microorganismos, ¿ya? Una vaca mutra. Sí. Y acá tenemos la dinámica general de estos nutrientes en el rumen de los rumiantes. Fíjense que el alimento llega al rumen, está acá. Luego abajo dice que los componentes solubles e insolubles, es decir, la pared celular, los carbohidratos como el almidón, los lípidos, todos esos van a ser invadidos por
los microorganismos. Estos microorganismos van a estar actuando sobre el alimento, utilizando el alimento y entonces van a generar la síntesis de los ácidos grasos volátiles que vimos súper mal. Que vimos, la mayoría va a generar glucosa, otros van a ir a generar proteína y otros van a generar vitaminas. ¿Cuál era el principal ácido volátil que producía glucosa? Propionato, propiónico. Ya. ¿Grasas? Ahí está el cual. ¿Lo que será? No, el acético. Sí, el acético. Ya, chicos, miren, este es el estrato, los distintos estratos que se dan dentro de un rumen. Fíjense que la primera parte, por gravedad, en un rumen, va a estar compuesta por líquido, ¿ya? Va a haber saliva mezclada con alimentos, partículas de menor tamaño de alimento que están jugando ahí, se están moviendo, y por supuesto todo esto está colonizado por bacterias. Luego tenemos un segundo estrato, que es la zona de expulsión, que es el estrato fangoso, donde tenemos el pasto más cortado, pero digamos que se junta como un techito entremezclado, pero con mucho sólido. Y acá tenemos el último estrato, que ya están las porciones de pasto más grandes. ¿Sí? Entonces tenemos como un barro de pasto saliva, y luego tenemos componentes más grandes de estructura. Y el último es el estrato gaseoso, que es donde se acumulan los gases como el metano. ¿Ya? Metano y CO2. ¿Podemos controlar la fermentación ruminal? Sí. Podemos controlarla. O sea, de hecho vimos recién que podemos aumentar o reducir la presencia de ciertos grupos bacterianos a través de la alimentación. Entonces, podemos hacer cambios en las poblaciones de las bacterias a través de la alimentación. Si queremos producir mayor cantidad de ácido propiónico, vamos a tener menor cantidad de gram negativas. ¿Y eso cómo lo lográbamos? A través de una alimentación concentrada energéticamente. ¿Ya? Entonces, si queremos que el animal tenga glucosa o mayor gluconeogénesis en su organismo, porque está produciendo mucha leche, aumentamos las bacterias de tipo amilolítica. ¿Ya? También lo podemos hacer a través de antibióticos, que sabemos van a actuar sobre ciertas bacterias, que ya no se usa mucho esta técnica, porque resistencia antimicrobiana y todo lo demás, y con probióticos, aumentando ciertas poblaciones que sabemos son beneficiosas para el total de la comunidad. ¿Ya? También en este caso, internamente dentro de la vaca tenemos bacterias que son negativas y que van a ser bacterias de la putrefacción, que van a empezar a matar a los demás grupos y van a colonizar. Entonces, ¿podemos apoyarnos con probióticos en los rumiantes? Sí. Y por supuesto, podemos también hacer un control de la fermentación mediante la mejora genética, ¿ya? Eligiendo ciertas razas que sean eficientes en la utilización de alimentos, dependiendo de qué sistema productivo estemos hablando, si estamos hablando de leche o de carne, podemos ir seleccionando, no sé, tengo 10 vacas, y de las 10 vacas, todas comen 1 kilogramo, pero la mejor eficiencia la tiene la vaca número 2. ¿Ya? Porque de 1 kilogramo me produce 1 kilogramo de leche, ¿ya? Mientras que la otra de 1 kilogramo me produce 0,8 litros de leche. Y así voy sacando, de acuerdo a mis registros, que son fundamentales en los sistemas productivos, voy sacando, digamos, qué animal es mejor, y con ese animal me quedo para la reproducción de la siguiente camada. Voy haciendo mejora genética de manera indirecta, porque que tenga eficiencia nutricional o eficiencia de los nutrientes, de la utilización, tiene que ver con que efectivamente sus colonias bacterianas son mejores o están más adaptadas. Los protozoos, que eran los otros componentes de esta triada de microorganismos, también se pueden modificar. Estos son de hecho más susceptibles y se pueden modificar más rápido, pero estos no tienen un rol tan fundamental como lo tienen las bacterias. ¿Ya? Se puede bloquear cierta proteína para que los protozoos no actúen y se la dejemos a las bacterias. Podemos, por ejemplo, adicionar sulfato de cobre o monensina, que van a actuar sobre los protozoos para reducir su población. Y vamos a afectar cerca de un 25% de la proteína microbiana cuando modifiquemos a los protozoos.
También podemos controlar la fermentación de los nutrientes a través de cierta protección que le demos a los nutrientes. Por ejemplo, si sabemos que las grasas pasan por la hidrogenación ruminal, podemos proteger las grasas a través de generar polímeros o grasas bypass. El mismo concepto de la proteína, pero en grasa. Podemos darle una cubierta a los ácidos grasos para que estos no sean atravesados por las bacterias y puedan llegar al intestino donde van a ser absorbidos. Taninos, formaldehídos son otros componentes solubles e insolubles que pueden modificar y proteger ciertos nutrientes. Por ejemplo, el tanino, que es parte estructural de ciertas plantas, al adicionarlo a ciertos nutrientes, yo sé que el tanino es indigestible o no se aprovecha por las bacterias, entonces voy protegiendo ciertos nutrientes para que lleguen al intestino y se absorban. Y lo otro fundamental para controlar la fermentación es la sincronización que les mencionaba entre la proteína de la dieta y la energía. No saco nada con darle una proteína excelente a mis animales o darle urea, fuentes nitrogenadas, si finalmente las bacterias no poseen la energía para sintetizar esta proteína y para crecer y para darle alimento a mi vaca. Y lo que les decía al principio, el metano, que es uno de los principales gases del efecto invernadero, de hecho se cree que la producción de ganado en el digamos, escenario de la producción de gases de efecto invernadero aporta cerca de un 12% de estos gases de efecto invernadero, ¿ya? Y después vienen todas las industrias que producen mucho más. Entonces, la idea es que vayamos reduciendo la producción de metano. ¿Y cómo se reduce? A través de una eficiencia y una fermentación, sobre todo de alimentos ricos en almidones, ¿ya? Porque eso me reduce la producción de metano. Y por supuesto seleccionar los animales que sean más eficientes en la utilización de estos nutrientes fácilmente fermentables. Otros componentes que van a alterar o van a ser contaminantes para mi medio ambiente por parte de los rumiantes son el fósforo. Y el fósforo se va a eliminar a través de la saliva, el componente de la saliva. Entonces, hay que evitar darle la alimentación a mis animales fosfo inorgánico y además, idealmente, darle fosfo inorgánico, que es más biodisponible para el animal. Y además, si estamos dando fósforo orgánico, tratar de incorporar la enzima fitasa para que efectivamente mis rumiantes puedan utilizar el fósforo y pueda ser parte de la saliva y no salga en las fecas, ¿ya? Reduzcamos la concentración de fósforo en las fecas y la aumentemos en el interior del animal. Otros componentes nitrogenados que son peligrosos son el óxido nitroso. Y vimos que la mayoría de los compuestos nitrogenados se utilizan en la en la generación de proteína animal. Entonces, si estamos generando poca proteína, vamos a tener mayor impacto o salida del nitrógeno al ambiente. A través, por ejemplo, de la urea, y también puede salir como óxido nitroso, que es el que finalmente termina contaminando las placas subterráneas de agua y todo lo demás. Entonces, el impacto que van a tener ustedes si se dedican a esta área, esto es una pincelada, por supuesto, es grande, ¿ya? Entonces, tienen que controlar todos los parámetros y ir visualizando que no es solamente darle un pasto a la vaca, sino que eso influye en el ambiente, en lo que produce, en todo lo que ustedes van a tener que comprar en sus explotaciones, entre otras cosas. Ya, preguntas de esta clase. ¿Qué pregunta nos podría hacer usted? ¿Qué pregunta les podría hacer yo? Para anotarla. Mira, la pregunta que le dice antes, por ejemplo, ¿cuál es el principal ácido graso volátil que se genera que se utiliza en la producción de glucosa? No sé, ¿cuál es la proporción normal de ácidos grasos volátiles en una alimentación de pasto estándar? Acétido, propiónico, butírico. ¿Cuáles son los principales ácidos grasos implicados en la hidrogenación ruminal? Dijimos que pasábamos del linoleico al esteárico, ¿ya? Entonces, cosas como esas que tienen que saber. Son las 2:30, así que tenemos un ratito más, chicos. Vamos a ver la primera parte de esta clase.
que es la de metabolismo, ¿ya? Yo sé que tienen sueño, que están cansados, pero no los puedo liberar todavía porque es muy temprano, son las 2:30, entonces, 15 minutos. ¿Esa no está en normativa? No, pero la vamos a repasar después, vamos a hacer un repaso la otra semana, sí, solamente para unos 10 minutitos. Ya, el metabolismo, este es un... vamos a repasar un poco qué pasa con todos estos nutrientes